A veces, bueno, a ver, ¿cómo lo explico? A veces basta con mirar el calendario colgado en la pared de la cocina para entender un poco cómo funciona nuestra mente, ¿no? Ya, claro, el típico calendario con los días festivos marcados. Exacto, vemos un día marcado en rojo, una festividad importante, y automáticamente surge esta sensación de que por el simple hecho de que esa fecha exista ahí impresa, el trabajo ya está hecho. Es como una inercia súper reconfortante. Totalmente. Es que llega el día festivo, toda la sociedad lo celebra de alguna manera, tú tachas la casilla mentalmente y oye, seguimos adelante, asumiendo que ya hemos cumplido con la tradición. Pues sí, pero claro, al analizar ciertos marcos teológicos, esa visión así como de calendario salta por los aires por completo. Y por eso hoy os damos la bienvenida a una nueva inmersión profunda. Vale, vamos a desgranar esto a fondo. Me parece fantástico, porque el material que traemos hoy tiene mucha tela que cortar. Madre mía, ya te digo, tenemos sobre la mesa una transcripción fascinante de un vídeo titulado, y cito, "No es tener la Pascua, es hacer Passover, la evidencia de la primogenitura". Esto proviene del canal de YouTube de una comunidad llamada Casa del Dabar, que están en Quito, en Ecuador. Y ojo, porque para la gente que nos escucha hay que aclarar que lo que plantea este texto no es el típico debate abstracto sobre historia bíblica, ¿eh? Para nada. Funciona más bien como un manual de aplicación práctica. Eso es como la arquitectura mental de todo un sistema de vida para sus seguidores. Y, a ver, siempre desde una postura neutral, ¿eh? Yo como presentadora y nosotros como analistas hoy no estamos aquí para respaldar ni para juzgar, sino para diseccionar y entender exactamente qué propone esta comunidad. Exactamente. Se trata de entender las reglas de este sistema. Un sistema, por cierto, con normas muy estrictas sobre lo que significa la acción frente a la pasividad. Sí, sí, el orador principal de la fuente, a quien los asistentes llaman Marquito, construye todo su argumento sobre una premisa implacable. Dice que existe un abismo enorme, pero enorme, entre tener la Pascua y hacer Passover. Y la clave ahí, el núcleo de todo el asunto, se reduce a un verbo, que es el verbo hacer. Claro, porque el texto sugiere que tener la Pascua es simplemente ese evento pasivo del calendario que comentábamos al principio. Es, pues, no sé, un martes festivo que llega y pasa, sin más. Sin embargo, hacer Passover es una acción continua. O sea, es un estado de alerta y de ejecución constante que, fíjate, no entiende de fechas en el calendario. A ver, pensando en cómo ilustrar esto para que se entienda bien la diferencia, la mejor analogía que se me ocurre, y de esto estoy segura de que muchos se van a sentir identificados, es el carnet del gimnasio. Uf, la gran trampa del carnet del gimnasio. Sí, Total. O sea, tener Pascua es llevar el carnet en la cartera, ¿vale? Y saber que el edificio está ahí en tu barrio. Pero a ver, la biología de tu cuerpo no va a cambiar por tener un trozo de plástico en el bolsillo. ya. Ojalá, pero no. Claro, no funciona así. Entonces, hacer Passover sería el equivalente a madrugar, ponerte las zapatillas, sudar y levantar las pesas todos los días. Es una analogía perfecta. Y lo fascinante aquí es cómo el orador de la Casa del Dabar detalla con una precisión casi quirúrgica qué le ocurre a la persona que se conforma solo con el carnet, digamos. ¿Qué le pasa exactamente según el texto? Pues él explica que si alguien celebra la Pascua un martes de forma espectacular, pero llega el miércoles, el jueves y el viernes y deja de hacer Passover de forma activa, inevitablemente se generan unas cosas que él denomina huecos. Huecos. Ostras, es un término muy visual, ¿eh? Sugiere como un hundimiento repentino en el suelo. Exacto, es como caer en un bache profundo. Si observamos el contexto de lo que enseña la fuente, esos huecos no son simples distracciones de la mente, representan toda la fricción del día a día. O sea, te refieres a problemas cotidianos. Sí, las deudas, los compromisos puramente terrenos, el andar pidiendo favores, el dejarse arrastrar un poco por la corriente del mundo secular, Madre mía. O sea, son como sumideros de energía espiritual, ¿no? totalmente. El texto es categórico al afirmar que estos huecos vacían de sentido la festividad original. O sea, de nada sirve el martes si el jueves te hundes. Claro. Y el gran peligro que comentan es que una persona puede llegar al siguiente fin de semana habiendo acumulado tantos huecos, tantos baches durante los días laborales, que de repente se presenta a la siguiente reunión con un vacío absoluto en su interior. Eso es. De nada sirve haber tenido, pues eso, un evento súper místico a principios de semana si 3 días después la inercia te ha llenado de agujeros. Y eso, según dictaminan en el texto, no es Passover.
Pero claro, a ver, si vivir en esos huecos te va vaciando poco a poco, la gran trampa de la inercia es precisamente no darte cuenta de que estás perdiendo sustancia, ¿verdad? Ahí le has dado. Porque claro, la persona podría pensar, oye, todo va genial porque todavía me acuerdo de lo bonito que fue el martes. Ya, te autoengañas. Entonces tiene que haber algún tipo de, no sé, choque de realidad. Un momento de contraste donde el individuo se mire al espejo y compruebe si realmente está haciendo ejercicio o solo tiene el carnet. Exactamente. Y ese espejo, dentro de la arquitectura de la casa del Dabar, no es simplemente un ejercicio de introspección personal en tu casa. Es algo estructural y colectivo. Ah, vale, vale. Aquí es donde el texto introduce el concepto del medidor, que se materializa en lo que llaman las santas convocatorias y, de forma definitiva, en el Shabbat. Vale, las santas convocatorias. Y fíjate que para definir qué son, el orador utiliza una técnica muy curiosa. No se limita a dar una definición así magistral desde el púlpito y ya está. No, interactúa constantemente. Sí, interactúa un montón con el público, menciona el capítulo 23 del libro de Levítico y luego literalmente empieza a interrogar a personas concretas que están sentadas allí, a Katia, a Lina, a Nancy. Sí, es muy dinámico, y son ellas mismas las que van construyendo la definición en voz alta. Exacto. Ellas dicen que es una asamblea, un memorial, una reunión solemne, una convocatoria perpetua. A mí me parece una forma muy inteligente de obligar a la congregación a hacer la enseñanza en tiempo real, no solo a quedarse ahí sentados escuchando pasivamente. Claro, las hace partícipes, y al validar esas respuestas de la audiencia, el orador encaja la pieza clave de su sistema de medición. Establece que, para ellos, el Shabbat no es bajo ningún concepto el tradicional día de reposo pasivo de quedarse en el sofá. Para nada. El Shabbat, dicen, es el termómetro. Eso es. Es la prueba de fuego semanal que revela, sin piedad además, si alguien ha estado haciendo Passover de forma activa toda la semana o si se ha pasado los últimos 5 días tropezando y cayendo en los dichosos huecos. Pero a ver, haciendo de abogado del diablo, un momento, ¿eh? Cualquiera que analice esto desde fuera podría plantear una objeción muy natural. Y es, a ver, ¿por qué es tan obligatoria la asamblea física? Te refieres a por qué no hacerlo por tu cuenta, ¿no? Claro, o sea, ¿no podría alguien tener una experiencia espiritual súper profunda, solitaria, íntima, y medir su propio avance sin necesidad de presentarse allí ante toda la comunidad cada semana? Pues mira, si conectamos esto con el panorama general del texto, la doctrina que exponen rechaza esa idea de plano, directamente. ¿Ah, sí? ¿No les vale el camino en solitario? No. Argumentan que estas convocatorias tienen un, y cito, propósito santo que está diseñado en exclusiva para un grupo muy concreto, los hijos a los que ellos llaman los primogénitos. Los primogénitos, vale. En la lógica de esta comunidad, el avance espiritual no existe en el aislamiento, porque la primogenitura es un estatus que debe ejercerse dentro de la casa, dentro de la comunidad. La asamblea actúa como, no sé, como el líquido revelador de una fotografía. Ostras, qué buena comparación. Claro, no puedes saber si tu fe es real o si está bien enfocada hasta que no la expones a la luz de la congregación. Es un mecanismo de rendición de cuentas del que no puedes escapar. Es ineludible, sí. Pero claro, si las santas convocatorias y el Shabbat son terrenos exclusivos para estos primogénitos, surge aquí el gran enigma de todo este marco teológico que a mí me dejó dándole vueltas. A ver, cuéntame. Al desentrañar este estatus de primogénito, la fuente hace una exégesis que es fascinante sobre el Evangelio de Juan. Específicamente se van al capítulo 20. Ah, sí, la escena después de la resurrección. Exacto. Sitúan la escena justo ahí. Los discípulos están escondidos en una casa, con las puertas cerradas a cal y canto, porque tienen muchísimo miedo. Y de repente, Jesús se aparece en medio de esa habitación cerrada, sopla sobre ellos y les dice, reciban el Espíritu Santo. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque hay un choque temporal en esta narrativa que el propio orador se encarga de subrayar para su audiencia. Un desfase cronológico importante, sí. Claro, porque Jesús sopla el Espíritu Santo, ahí, a puerta cerrada, pero semanas antes del famosísimo evento de Pentecostés. Y claro, si el gran hito bíblico donde supuestamente se derrama el Espíritu es Pentecostés, que pasa 50 días después, ¿qué sentido tiene este primer soplo así prematuro y en la clandestinidad? Es una pregunta muy legítima. Y para este grupo, ese desfase no es un error de los textos bíblicos. Todo lo contrario, es la clave de bóveda de toda su estructura. ¿Y cómo lo explican entonces?
Pues la explicación que da la casa del Dabar es que ese primer soplo a puerta cerrada no era simplemente un anticipo o un tráiler de Pentecostés. Era una impartición de una naturaleza completamente distinta. Era el acto fundacional de otorgar la primogenitura. O sea, que el Espíritu Santo en ese momento específico es igual a primogenitura. Exacto. El texto postula que, sin recibir ese espíritu en particular, la primogenitura sencillamente no existe. Y al conectar los puntos, el sistema cobra un sentido circular que es implacable. A ver, explícame eso del sentido circular. Pues que sin primogenitura, el individuo carece del sistema operativo necesario para saber cómo hacer Passover. El espíritu no lo ven como una fuerza mística abstracta que flota por ahí. Sino como algo práctico. Eso es. Actúa como un manual de instrucciones viviente. Es la brújula que le enseña al primogénito qué decisiones tácticas tomar de lunes a viernes para esquivar los huecos de los que hablábamos. Vale, lo entiendo. Así que el espíritu es, literalmente, la herramienta de supervivencia en el día a día. Pero claro, la fuente aprovecha un detalle crucial de ese pasaje para ilustrar qué ocurre cuando no tienes esa brújula. Porque resulta que no todos estaban en esa habitación cuando Jesús sopló. Faltaba alguien. Aquí en el texto se convierte en el ejemplo perfecto del tipo que cae en los huecos. Claro, porque al no estar presente para recibir ese soplo de la primogenitura, Tomás se quedó sin brújula para hacer Passover. Y el resultado directo es que Tomás quedó totalmente desconectado. Se quedó en fuera de juego. Cayó en un hueco inmenso de 8 días enteros, fíjate. Tuvo que esperar hasta el siguiente Shabbat, la siguiente santa convocatoria, para poder reencontrarse con la figura de Cristo y lograr reengancharse al proceso. 8 días perdido en el hueco. Y para ilustrar el estado vital de alguien que transita por esos baches, como le pasó a Tomás, la fuente despliega la metáfora, yo creo, más dura y más vívida de toda la transcripción. Sin duda, la metáfora de la cojera. Si la cojera o la ceguera espiritual. A ver, explícanos cómo definen esto, porque es fuerte. Pues afirman que quien no hace Passover de forma ininterrumpida desarrolla una severa cojera anatómica y espiritual. El orador dibuja a esta persona como alguien que tiene un pie, o un solo ojo, muy anclado en la Pascua y en lo divino. Vale, esa sería la parte buena. Sí, pero mantiene el otro pie profundamente hundido en los huecos, atrapado en el barro de las deudas, en las transacciones mundanas, buscando favores terrenales. Habla literalmente de personas con, y esto es cita textual, una patita hundida y la otra en la Pascua. A ver, es una imagen hasta grotesca de un desequilibrio perpetuo, ¿no? Es muy gráfica, sí. Y justo en este punto es donde el orador elabora una analogía que, bueno, revela muchísimo sobre cómo entiende él la psicología de la fe frente a la psicología del mundo. Sí, aquí hay un tema muy particular, porque asocia esta cojera a la necesidad obsesiva de acumular información, de acumular datos, y vincula esta tendencia a figuras femeninas de la Biblia. Concretamente menciona a Eva y a María Magdalena. Es un pasaje muy llamativo del sermón. Sí. El orador construye una especie de arquitectura psicológica donde atribuye una cierta energía que él percibe como femenina, en su contexto, a esa búsqueda insaciable de datos y saberes. Habla de tener múltiples maestrías y cosas así. Y fíjate, esto plantea una pregunta importante dentro de su lógica. El orador contrasta drásticamente ese hacer activo de la primogenitura con la inmovilidad de acumular conocimientos teóricos. ¿Por qué los datos y la erudición son vistos como un síntoma de cojera en este marco? Buena pregunta. ¿Por qué saber más es estar cojo? Porque argumentan que la acumulación excesiva de información teórica, muy a menudo, funciona como un mecanismo de defensa. ¡Ostras! Claro, es una forma de intelectualizar la fe para no tener que practicarla en la vida real. El texto sugiere que la persona coja busca constantemente más y más datos, pero no para alcanzar una transformación, de verdad. No, ¿qué va? Lo hace por una necesidad psicológica de corroborar lo que ya cree saber de antemano. Es, básicamente, un sesgo de confirmación gigantesco, pero disfrazado de gran erudición espiritual. Exactamente. La persona quiere tener la razón. Busca la seguridad de la teoría para justificar el hecho de que, en el fondo, su otro pie sigue atascado en el hueco, viviendo de favores y sin asumir ninguna responsabilidad real. El diagnóstico que hacen es severísimo. Afirman
que todo ese conocimiento, todos esos famosos datos, no acercan a la persona a la verdad, sino que actúan como un peso muerto que la hunde todavía más rápido en la inercia. Y el texto advierte sin tapujos, ¿eh? Dice que cuando alguien que padece esta ceguera y cojera teórica busca encima la guía de otros que están igual de ciegos por los datos, el resultado es el colapso absoluto. Un ciego guiando a otro ciego, el clásico. Tal cual. Son conducidos, según sus palabras, hacia sus propias deudas, hacia su propia sangre, y usando terminología bíblica, hacia el Seol, que para ellos representa el reino del abismo y de la inercia total. Madre mía. A ver, cualquiera que escuche esto pensaría que ante una infección tan grave, ¿no?, donde un pie busca a Dios pero el otro te arrastra de cabeza al Seol, la solución bíblica más clásica y esperable sería la amputación, cortar por lo sano. Sería lo lógico si leemos ciertos pasajes literalmente. Claro, es que el Evangelio tiene versículos muy conocidos que ordenan literalmente cortarse la mano o sacarse el ojo si son motivo de tropiezo. Entonces, ¿qué significa todo esto en la casa del Dabar? ¿Sugieren la amputación? Pues aquí le dan una vuelta de tuerca monumental a esa idea de castigo físico. El orador confronta esos mismos versículos de amputación, pero los desactiva por completo de su sentido literal y destructivo. Menos mal, digo yo. Ya, menos mal. Aclara que el mensaje original no exige una automutilación ni espera que el creyente actúe como un loco destruyendo partes de su propia vida. La solución a la cojera, en su visión, no pasa por amputar la extremidad enferma. Vale, pero si tienes una pierna atrapada en el hueco y la otra en la Pascua, y la orden no es cortar la pierna atrapada, el paradigma para solucionarlo tiene que ser completamente distinto, ¿no? Y lo es. Aquí es donde el orador revela lo que él define como la estrategia magistral. La verdadera cura para la cojera espiritual es la acción restauradora. Es, y volvemos al inicio, simplemente hacer Passover. O sea, la acción pura y dura. Exacta. El mecanismo que describen es fascinante. Dicen que al comprometer tu voluntad para hacer Passover genuinamente, esa pierna que estaba hundida en el fango de las deudas y los datos inútiles no necesita ser cortada. Lo que desaparece es la condición misma de la cojera. Ah, qué interesante. O sea, la extremidad se renueva, sale del hueco por sí sola y se alinea en fuerza y en propósito con la pierna que ya estaba sana. Así es. La restauración no viene por castigar el error, sino por forzar a la parte estancada a sumarse a la acción correcta. Qué potente. Y para ilustrar cómo se ve en la práctica caminar sin esta cojera, la fuente utiliza un ejemplo que para ellos es definitivo. Hablan de la figura de Cristo durante los días de su muerte, justo antes de la resurrección. Sí, y ahí subrayan un contraste brutal. Brutal, sí. Porque dicen que mientras la mayoría de los discípulos estaban encerrados, paralizados por el miedo y cojeando entre la fe y la duda, Cristo estaba en el Seol. Pero, ojo, no estaba allí en un estado de pasividad cadavérica esperando a que pasara el tiempo. Al contrario, el texto asegura que Cristo estaba haciendo Passover en las mismísimas profundidades del abismo. O sea, estaba ejerciendo la máxima agencia y autoridad en el lugar que representa la inmovilidad absoluta. Estaba caminando con ambos pies firmemente asentados. Dominando el entorno en lugar de ser dominado por él. ¡Qué fuerte! Totalmente. Y ese dominio absoluto sobre la inercia nos lleva, fíjate, al propósito final de todo este entramado teológico que hemos estado viendo. Porque todo esto tiene una meta, claro. Claro. Mantener este nivel de alerta, curar la cojera, evitar los huecos y asistir a las convocatorias para medir cómo va tu primogenitura, bueno, todo eso no es un simple programa de autoayuda para que tú como individuo te sientas moralmente superior a tu vecino. No, no. El objetivo de la Casa del Dabar tiene una escala muchísimo mayor, ¿verdad? Es un objetivo profundamente generacional. Fíjate que el orador ironiza sobre la idea de competir contra el resto de la sociedad. Dice que no tiene ningún sentido participar en lo que él llama, con mucha ironía, unas Olimpiadas de cojos y ciegos. ¡Qué frase! Olimpiadas de cojos y ciegos. Sí, sí. El propósito de ejercer esta primogenitura no es ganar una discusión teológica a base de acumular datos y maestrías. El objetivo real es establecer una base sólida para tu propia vida, para la casa familiar, para tus hijos y, en última instancia, para la nación entera. Se trata, en definitiva, de madurar un fruto. De hecho, el texto habla de tomar el fruto espiritual que se consolida y se mide durante el Shabbat y tener la fortaleza de llevarlo intacto, vivo y operativo al primer día de la semana laboral, o sea, el domingo. O el lunes por la mañana. Claro, el lunes.
es la capacidad de trasladar toda esa santidad de la asamblea a un terreno que es súper hostil, como es el inicio de semana, sin caer de nuevo en el famoso hueco. Y bueno, al repasar toda la arquitectura de este documento, queda clarísima la robustez de su lógica interna, ¿eh? Hemos transitado por muchos puntos. Sí, ha sido un viaje intenso. Desde la inercia de marcar pasivamente la Pascua en un calendario de cocina hasta esa exigencia absoluta de hacer Passover de forma continua. También hemos analizado cómo las santas convocatorias y el Shabbat funcionan como espejos implacables de tu estado real. Exacto, y cómo el soplo temprano del espíritu activa ese sistema operativo de la primogenitura, que me parece un concepto fascinante. Y bueno, por supuesto, cómo se combate esa terrible cojera que nos tienta, ¿no? Esa tentación de escondernos detrás de la acumulación teórica de datos y títulos, en lugar de pisar firme mediante la acción. Es que, más allá de las fronteras de esta comunidad en Quito y al margen de las creencias personales que tenga cada uno, yo creo que el texto plantea un dilema universal, un dilema profundamente humano. Totalmente de acuerdo. Yo creo que retrata la eterna tensión que tenemos todos entre la comodidad de la teoría y el vértigo de la práctica. Acumular información, poseer el carnet del gimnasio, marcar el calendario con súper buenas intenciones, bueno, es el camino de menor resistencia. Es lo fácil. Es lo facilísimo, pero vivir de forma activa los propios principios día tras día, manteniendo el equilibrio para no hundirnos en la inercia del mundo terrenal, ostras, eso requiere un nivel de conciencia casi heroico. Es una confrontación directa contra nuestra propia hipocresía intelectual, fíjate. Por eso, para cerrar nuestra inmersión profunda de hoy, creo que vale la pena que nos planteemos una pregunta que resuena mucho más allá de este texto en particular. A ver, déjanos con esa idea. Pues cuando observamos nuestras propias vidas, nuestros proyectos, nuestras convicciones, ya sean éticas, profesionales o personales, deberíamos preguntarnos, ¿estamos realmente caminando con ambos pies anclados en la acción o secretamente estamos cojeando, acumulando datos, excusas y maestrías solo para ocultar que tenemos un pie atrapado en el hueco de la inmovilidad? Uf, qué imagen tan potente y difícil de ignorar la próxima vez que miremos ese calendario en la pared y veamos un día señalado en rojo, ¿verdad? Siempre nos quedará la duda de si lo dejaremos pasar como una fecha más en el papel o si verdaderamente haremos algo al respecto con ambos pies firmes. En fin, muchísimas gracias por acompañarnos y por el tiempo dedicado a desgranar este documento tan revelador. Nos escuchamos en el próximo Análisis a Fondo.